Hoy la Iglesia celebra el Jueves Santo, día de la institución de la Eucaristía, el ministerio sacerdotal. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy hablaré principalmente de la Eucaristía, el don del amor. ¿Qué significa lo que la Iglesia hoy celebra? Hoy solo me centraré en la Eucaristía. Dar y darse es la esencialidad del amor. El amor da y recibe. Recibe en cuanto viene de la mano del amado. San Pablo en su momento decía que hay más alegría en dar que en recibir. Y el amor consiste esencialmente en dar, entregarse, donarse. Existe una reciprocidad. Da, se entrega a Jesús porque Él mismo es el amor. Y el amado recibe porque es claramente amado por el que da. La ley de Dios, por la que Dios se rige, por la que Dios rige, es esencialmente el amor. Dios es el amor esencial. Dios se da sin medida y sin término, porque dar es su nombre, su esencia, su ley. El misterio íntimo de Dios, de la vida interna de Él, consiste en dar. El Padre da al Hijo su propia naturaleza. El Padre y el Hijo dan esta misma naturaleza y con la misma perfección al Espíritu Santo. Todas las acciones divinas que tocan a las criaturas son parte de Dios. No son parte de Dios sino en dar y darse. En la creación, Dios da todo el ser y se da a sí mismo en cuanto puede darse. Toda criatura es partícipe de la bondad de Dios. Cuanto más participa, son más amadas porque más han recibido de Él. ¿Y por qué recibir de Él? ¿Por qué ser partícipes? ¿Qué nos quiere decir el Señor con esto? Que estamos llamados también nosotros a entregarnos, a darnos, a donarnos, en casa, en el trabajo, en la iglesia, donde estemos. El Señor nos invita en este día a reconocerle, a reverenciarle, a adorarle en la Eucaristía. Hoy que la iglesia celebra el día de la institución de la Eucaristía, el día del ministerio sacerdotal. El centro es Jesús, que se da, que se entrega. Dios nos muestra en la creación que Él se da por amor. La donación es una elevación sobrenatural en que Dios comunica al hombre su propia vida para hacerle hijo adoptivo y colocarlo en el plano que toca a la divinidad. En la encarnación, el Verbo ha resumido en sí todas las donaciones de Dios, al darse a sí mismo en una medida que, si la fe
no nos lo dijera, aparecería para cualquier entendimiento criado como excesiva. El naciendo se nos dio por compañero, en la cena como alimento, en la cruz como precio y en el cielo como premio, decía Santo Tomás en el antiguo oficio del Corpus Christi. Se nos da en la última cena como alimento. Y esto es para profundizarlo, rezarlo y meditarlo todos los días. Cada vez que nos acercamos al altar del Señor, se nos da. ¿Qué nos quiere decir Dios a través de la historia de la salvación y a través de la historia de la vida de Cristo? Y es parte de la esencia misma de Dios, darse a sí mismo. Nos invita a no reservarnos a nosotros mismos y a dejar de pensar solo en nosotros para pensar en darnos, en entregarnos, en servir, en no reservarnos, en salir de nuestros egoísmos para darnos al otro, porque el darse produce mucho fruto. ¿Cuáles son los frutos de la vida de Jesús? Del darse constantemente, principalmente en la cruz, principalmente en la última cena. Es que se nos abren, por medio de su pasión, muerte y resurrección, las puertas del cielo. Se nos da en el cielo el premio. Y eso da frutos abundantes. Preguntémonos si nosotros nos damos, nos entregamos, servimos al prójimo o solo pensamos en nosotros mismos. Por eso los actos más trascendentales de Dios en relación al hombre se llaman dones. El Padre Celestial de tal modo amó al mundo que dio a su Hijo único, a su Hijo unigénito. El Hijo me ha amado y se ha entregado por mí. Dice la Epístola a los Gálatas. El Espíritu Santo es el don del Dios Altísimo. El himno Veni Creator. Entonces, si queremos asemejarnos a Cristo, no podemos reservar nuestra vida y solo pensar en nosotros mismos. La Eucaristía es un don. Se llama con propiedad sacramento del amor. Y el amor es entregarse, es darse. Porque la Eucaristía es el resumen de todas las donaciones de Dios. O sagrado banquete en el que se recibe a Cristo. Si yo recibo a Cristo, tendría que preguntarme, tendría que examinarme si yo me doy a los demás. Si te entregas, si te donas a tu esposo, a tus hijos, si les sirves, o a la esposa, o solo piensas en ti. Si sirves a la iglesia, si ayudas a la iglesia en sus necesidades, si te donas para ayudar, porque el donarse no se refiere exclusivamente al dinero, sino a hacer un solo cuerpo para ir y caminar con Él. Si dentro de mis momentos libres busco servirle o me reservo para mí mismo, la pasión es entregarse. El alma se llena de la gracia y se nos da
una prenda segura de la gloria venidera. Es decir, tocamos un pedazo del cielo, no de manera definitiva, pero el cielo baja a la tierra. Jesús se hace presente cuerpo, alma y divinidad. Se nos da en ella, en la Eucaristía, a Cristo mismo. Cristo realmente presente en la Eucaristía. Es el mejor don que encierra todos los demás dones. ¿Y dónde se ven los frutos? Cuando yo recibo, y si realmente tengo la vida eterna, busco donarme. Pero el que no busca donarse, el que no quiere recibir los frutos, el que se los queda para sí mismo los frutos y los dones. Señor, tuve miedo, por eso los guardé, porque tuve miedo. Pero el que se da, el que se dona, el que se entrega, produce el 100 por uno. Unos 30, unos 60, otros 100. Pero el que no, debería ponerse a pensar qué está haciendo con su vida cristiana. Por más que vengas todos los días a misa. Porque con él viene todo el bien que Dios pueda comunicar. Si yo recibo el bien es para comunicarlo, no para quedármelo a mí, para pensar egoístamente, sino para donarme, porque esos son los dones que da Dios. ¿En quién o en qué gastas esos dones? ¿No será que los gastas de manera equivocada? Se nos da Cristo precisamente del modo que más íntimamente se nos pueda dar. Se nos da como comida para hacer uno con Él. Comer su cuerpo y beber su sangre. La comida se transforma en aquel que con ella se alimenta. Pero la comida material solamente se hace cuerpo, no alma. En el caso de la Eucaristía, somos nosotros los que nos transformamos en Cristo. Y si realmente nos transformamos en Cristo, no porque Él quiera recibir de nosotros, sino porque es el modo en que nosotros lo recibamos a Él. Nos transformamos en Cristo, pero ese transformarse en Cristo se tiene que reflejar. ¿Se refleja realmente en nuestra vida ese transformar de Cristo? Recibimos el amor de Cristo, nos unimos sacramentalmente, nos transformamos en Él. Y esto es para profundizarlo y para preguntarnos si esos frutos los estoy produciendo, los estoy guardando. Porque allí radica si realmente estamos viviendo un verdadero cristianismo. Si estoy en gracia de Dios, ¿por qué en unos produce y por qué en otros no? Es un recuerdo de la pasión. La donación de la pasión que Cristo nos hace en la Eucaristía. La instituye en la noche en que había de ser entregado. Escuchemos bien. Entregado. Y nosotros que somos partícipes de la vida divina por el bautismo, ¿qué tanto me entrego al Señor? Lo hace resaltar San Pablo para que brille con más excelencia el don de Cristo. Lo describe en el fondo de la pasión. Una pasión dolorosa. El más negro y triste de todos sus aspectos, como es el de la traición, en la noche de que iba a ser entregado. La Eucaristía es la actualización, la repetición, la actualización del sacrificio del Calvario, la donación cruenta de Jesucristo, que Jesucristo hizo de sí mismo por el hombre. Es el mysterium amoris, el misterio del amor, es la cruz, la entrega. Y nosotros nos asemejamos a Él cada vez que nos entregamos y nos donamos por el prójimo, cada vez que servimos a su iglesia.
pero contradecimos lo que creemos cada vez que nos reservamos y pensamos en nuestra vida egoístamente, cuando realmente, sobre todo, cuando realmente tenemos tiempo para darle a Él. Adquiere mayores proporciones cuando sobre todo se ve en el fondo de los pecados que como misterio de la iniquidad lo rodean. El alma se llena de la gracia. La Eucaristía pone a Dios presente, porque mediante ella, en ocasiones, recibimos la primera gracia y siempre en el alma bien dispuesta. Bien dispuesta es estar en estado de gracia, tener el alma limpia. La prenda de la vida futura la recibimos en el sacramento del amor. Experimentamos el amor de Dios cuando el alma está limpia y le recibimos. Este amor está anticipado en la donación de Dios definitiva, eterna, que es nuestra glorificación. Por eso, para apreciar la donación que significa la Eucaristía, conviene considerar las cualidades de este don inenarrable, el don universal. Jesús se da a todos sin excepción alguna, no excluye a nadie. Este don no es exclusivamente de una clase privilegiada. A la mesa del sacramento pueden acercarse los grandes santos que perseveran y los hijos pródigos que vuelven a la casa paterna. Hoy, si te has reconciliado con el Señor, vuelves a la casa y recibes este don. Los pobres y los ricos, los niños, los jóvenes, los hombres de edad madura, los ancianos, los moribundos. En la Eucaristía Jesús llega a todos los rincones para visitarte, para visitarnos, para alentarnos con sus palabras. Todos los que están cansados y agobiados, vengan a mí y yo los aliviaré. Esa es la expresión clara de la donación total. Los demás sacramentos comunican la gracia. La Eucaristía nos da al autor de la gracia. Mira qué tremendo amor que tiene Dios, que el autor de la gracia se nos da, se entrega. Nosotros multiplicamos esas gracias, nos multiplicamos, es decir, damos el 100 por 1 cuando las gracias que hemos recibido las ponemos al servicio del prójimo, al servicio de su iglesia. Pero tengamos mucho cuidado cuando las guardamos solo para nosotros y pensamos egoístamente. Nos da su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad, se entrega por nosotros. Se nos da Jesucristo no solamente en la totalidad de su ser, sino en la sustancia de sus misterios y en el mérito de sus virtudes. Quisiéramos haber vivido con Jesús en Belén, en su vida pública. Pues bien, la Eucaristía es el mismo Jesús pequeño, es el mismo Jesús de las bienaventuranzas, es el de los milagros, es el que perdona, es el que enjuga nuestras lágrimas cuando sufrimos, es el que nos levanta de la muerte, es el que nos levanta del pecado, es el que se da por nosotros y se entrega, es el don perpetuo, es la respuesta real del deseo de todos los tiempos. Permanece con nosotros porque anochece. No te vayas, Señor. ¿Realmente podemos decirle al Señor, es tarde y anochece, como los discípulos de Maús? Quédate con nosotros. Cuando pensamos egoístamente, el Señor no se queda con nosotros. Dejemos que Él hoy entre en nuestra vida. Limpiemos el alma, el corazón. Rectifiquemos nuestra vida. Si conociéramos el don de Dios, nos acercaríamos a Él todos los días. Si conociéramos el don de Dios, buscaríamos estar en estado de gracia siempre,
y no buscaríamos y no perderíamos el tiempo ofendiéndole con nuestros pecados y con nuestro mal estado de vida. Es el sacramento del amor que se nos da. Señor Jesús, gracias porque te entregas cada vez que se actualiza el misterio en la Santa Misa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.